Julieta, cuéntanos, ahora mismo ha salido pues a la voz populis los conflictos que se están presentando en la Fuerza del Pueblo al tener a un estimado de 4 aspirantes, me enteré en estos días que había un cuarto, 4 aspirantes a ser secretarios a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo. Entonces nos gustaría saber qué es lo que real y efectivamente está pasando. ¿Hay conflicto? ¿No hay conflicto? Hubo una votación donde el doctor Leonel Fernández se abstuvo de participar, su voto, de ejercer su derecho al voto. Sin embargo, lo que está saliendo afuera, principalmente por parte del aspirante Franklin Rodríguez, es que real y efectivamente hay un conflicto en la Fuerza del Pueblo. No, no hay ningún conflicto, mi querida Julia. Lo que hay Tú el es... que lo dice así, tú el que entra así. No, porque yo te voy a decir qué es lo que hay. Lo que hay es un proceso de participación democrático, participativo, valga la redundancia, en la que todos aquellos valiosísimos compañeros de la Fuerza del Pueblo que entienden pueden alcanzar o tienen el perfil, las condiciones a estar al frente de esa importante secretaría de nuestro partido, pues están aspirando. Y el hecho de que hayan más de 3, 4 aspirantes te dice a ti que realmente es un proceso democrático totalmente. Así que no, lo que pasa es que fíjate, a veces nosotros nos contradecimos con nuestros planteamientos. Nosotros decimos, abogamos por la participación, por la democracia. Todos deben participar. Entonces, cuando todos participan, empezamos a decir, hay problemas. ¿Hay conflicto? No. Lo que hay es el proceso normal de una contienda por una posición de manera respetuosa y en armonía. Pueden haber Nadie se va a algunas... poner guapito. Perfecto. No, porque pueden haber algunas diferencias. No. Obviamente, si tú estás participando y yo también por una misma posición, es lógico que haya diferencias porque ambas queremos ganar, ambas queremos que nos den el voto, el favor del voto. Es decir, que no hay ningún conflicto, todo se está llevando a cabo de manera muy respetuosa. Tú hacías mención de que de que el presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, se abstuvo. Bueno, precisamente por eso, para que él, como es el líder y es el presidente del partido, obviamente su posición tiene mucho peso. Entonces, ¿qué es lo que ha querido el presidente Leonel Fernández con esta posición de abstenerse? Que todos los compañeros se sientan en la libertad plena de apoyar a quien quieran, sin ningún sesgo, sin ningún de que, bueno, pero el presidente está apoyando a esto o a aquel, déjame irme por aquí. No, no, no. Libremente. Entonces, señora Julieta, ¿verdad? Bueno, me puede quitar lo de señora. No yo sé que aquí yo soy la más mayorcita. Pero... Yo me voy un poquito más directo porque acaba de mencionar una palabra muy importante, que es que no tienen conflictos. Sin embargo, cada vez que suceden este tipo de elecciones de intro de un partido, y más un partido que quiere posicionarse al ser una fuerza del pueblo ya nueva, exacto, dentro, me voy directa. Sería Franklin Rodríguez, Antonio Florian o Dionis Sánchez. Tú me preguntas a mí. Así bueno, es. yo soy parte del proyecto que apoya a Peñita. Entonces yo te digo Peñita. Pero además de que te digo yo, porque soy parte del proyecto, porque estoy dentro y valoro las condiciones, las características propias de esa candidatura, también veo que ya hay un sentir casi común a todos de que es Peñita el que va a seguir al frente de esa secretaría. Y cuando hablamos de conflictos, cuando yo te digo no hay conflictos, no me refiero a que no haya conflictos, sino que son conflictos normal de un proceso como el que estamos viviendo. Como doña Milagros, son susanables. Estimada. Sí, porque eso es normal, porque inmediatamente tú tienes una postura y yo otra, Claro. y hay diferencias, bueno, pues hay un conflicto, pero es un conflicto sano, un conflicto positivo. Vamos a ver, a mí me gustaría saber, estimada Julieta, compañera de la Dirección Central, me gustaría saber por qué usted elige a Antonio Florian, cariñosamente Peñita. Bueno, mira, lo primero porque valoro en su real dimensión los aportes que ha hecho Peñita al Partido Fuerza del Pueblo. Hay una historia ahí, que está ahí, de desprendimiento,
de apoyo irrestricto que, Peñita pues ha hecho al partido y que fue fundamental para nosotros como partido poder terciar en las elecciones del 2020. Entonces, bueno, ahí está ese aporte que yo entiendo que fue un aporte valioso y que para mí tiene mucho valor, para mí, para Julieta Tejada. Lo segundo es que Peñita es uno de los miembros de la Fuerza del Pueblo con una formación política de más alto nivel y más depurada. Además, es un hombre que representa la unión dentro de la Fuerza del Pueblo, la unidad dentro de la Fuerza del Pueblo. Un hombre que tiene una gran capacidad de consenso y se pudo eso ver claramente cuando él tomó la decisión de ceder la plataforma jurídica partidaria del Partido de los Trabajadores a la Fuerza del Pueblo y logró que todos los miembros de ese partido, que estaban muchos de ellos en posiciones dentro del gobierno del PLD, lo siguieran. Cuando tú ves que un batallón de personas que además están en una posición, digamos que beneficiosa porque están en el gobierno, como estaban casi todos, y deciden seguir en ese momento al que era su líder en ese momento, que es Peñita, y dejar eso te dice a ti la gran capacidad de Peñita para lograr consenso, para lograr unión, para lograr avanzar en sus propósitos. Entonces yo entiendo que es un hombre que en estos momentos que la Fuerza del Pueblo pues ya se encamina definitivamente a ganar las elecciones en el 2028, bueno, pues es la persona ideal para seguir trabajando en esa importante secretaría de nuestro partido. Bien, ahí mismo, señora Julieta, a pasar, y precisamente hablando de los aportes del Antonio Florian, me llamó mucho la atención en días pasados el discurso de él en una actividad donde decía que buscaba modernizar la secretaría del partido, pero el partido fue reestructurado recientemente cuando pues se formó la Fuerza del Pueblo, como quien dice. Entonces, ya que usted parte de esa misma corriente, ¿cuáles serían los aspectos que busca modernizar en la Secretaría y qué es lo que está pasando internamente que produce tanto conflicto debido a la misma Secretaría y modernización que se quiere? Sí, claro. Mira, ustedes todos saben que la Fuerza del Pueblo acaba de concluir su Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancier. Ese fue un proceso interno de evaluación, de reflexión sobre los diferentes temas que son parte de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida política del país. Diferentes temas que hicimos todos los miembros de la Fuerza del Pueblo, todos, una reflexión alrededor de ellos y se decidieron algunas medidas o algunos cambios, adaptaciones, porque lo que se busca es que la Fuerza del Pueblo sea un partido que conecte con la población, con la sociedad. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver cómo estamos, cuál es nuestra visión en diferentes temas importantes como el tema de género y la mujer, como el tema de cómo están nuestros propios estatutos redactados. Se adaptan, reflejan esa sociedad que tenemos hoy en día allí afuera. Bueno, y producto de ese interesante proceso, de ese ejercicio, hubo cambios en modificaciones en nuestros estatutos. Bien. En lo que tiene que ver entonces ahí con la Secretaría de la Fuerza del Pueblo, bueno, pues también se introdujeron cambios para hacerla más robusta, más dinámicas. Por ejemplo, el compañero Antonio Florian Peñita estará acompañado de varios subsecretarios que le van a imprimir todo ese dinamismo que se necesita, que van a trabajar bajo su liderazgo en esa secretaría y que por supuesto pues la va a hacer más dinámica, más activa y va a jugar un papel fundamental en las elecciones de cara al 2028. Yo quiero en otro orden hacerle dos preguntas. La primera pregunta ¿es correcta la política de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández,
seguir haciendo actividades, juramentando personas del PLD. Eso fortalece realmente y no es el mismo nicho de mercado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué usted cree que está pasando actualmente en el gobierno que encabeza Luis Abinader, que no pueden cumplir las diferentes situaciones específicamente como salud, educación? Vimos inclusive hoy, vimos que hay 300 niños que han muerto neonatales y madres también. ¿Qué opinión usted tiene sobre estos temas? Mira, empezando de atrás para adelante, lo del PRM es sencillamente algo que podríamos definir en una sola palabra: ineficiencia. Y si le queremos agregar otra, incapacidad. Sí, han demostrado ser incapaces e ineficientes a la hora de darle respuestas a las problemáticas de la sociedad dominicana. No es posible que ya a más de 4 años en el PRM todavía se sienta que es un gobierno que está como que novato, como que todavía no sabe lo que tiene que hacer en cada una de las áreas. Y eso lo lleva a improvisar mucho. Definitivamente que de todo esto, el único gran perdedor es el pueblo dominicano, es la sociedad dominicana, que ha visto retroceder en muchos sentidos lo que ya se había avanzado y fortalecido en el área de salud, en el área de los servicios como por ejemplo el 911, lo que tiene que ver con educación. Tú haces un balance de cómo estábamos en estos temas, en el tema de la inversión pública, que es otro gran problema que tenemos como país, en el tema de los empréstitos, en los préstamos que se ha tomado, el tema de la deuda pública, cómo se ha disparado, y sin embargo la inversión la inversión pública de este partido, de este gobierno, ha sido la más, digamos que la menor en muchos años, en más de 70 años de vida de la República Dominicana. Solo un 1.2% es lo que se está invirtiendo y se ha invertido. Entonces, tú dices, bueno, definitivamente que hay una semiparalización de la economía, a pesar de que los indicadores macroeconómicos reflejan otra cosa. Pero en la vida cotidiana, en el día a día, cuando la gente va y al súper, va y busca un servicio en una de las redes de salud pública, cuando va y busca un servicio en una de las escuelas públicas, cuando evalúa el tema del almuerzo y el desayuno escolar, bueno, tú dices, realmente ha habido un gran retroceso. Julieta, con relación, recientemente vimos Ay, que... perdón, tú me hiciste otra pregunta. La ok, pregunta que tiene que ver con que si es correcta esa política de seguir juramentando personas así, en momentos, por ejemplo, el PLD cerró su actividad, su congreso, le juramentaron en Higüey una persona y han seguido en ese proceso. ¿Es correcto? ¿Será bueno? Bueno, es correcto, porque tú no puedes decirle a la gente que ve en la Fuerza del Pueblo el partido donde puede ver sus aspiraciones realizadas como político, que no vaya. Es decir, tú no le puedes cerrar la puerta. No, es ir, es hacerlo así, de esa forma. Hacer los actos de juramentación. Así. Por ejemplo, en Higüey, el PLD estaba cerrando su congreso y le hicieron una actividad ese mismo Bueno, día. no fue que le hicieron, sencillamente había una programación de juramentaciones. Hay que juramentar a los nuevos miembros, porque de la única manera que una persona que hace vida activa en un partido y para pasar al otro y ya quedar oficialmente como parte de ese partido, es haciendo una juramentación formal del mismo. Eso es parte de la dinámica. El PLD ha juramentado. Claro. Personas, el PRM ha juramentado. Es decir, no es un evento exclusivo de la Fuerza del Pueblo. Quieren tregua, está sangrando por la herida ahí el compañero. Recientemente vimos que el expresidente Danilo Medina, luego de 8 años sin dar una entrevista y 4 y medio de haber salido del gobierno, dio una entrevista a un medio de comunicación muy reconocido, y dentro de las preguntas, él salió una respuesta donde él dijo que hubo una transacción con el tema de la Fuerza del Pueblo. Real y efectivamente, hoy en día estamos viendo que esta transacción se le está retornando pues el pago de la deuda. ¿O qué fue lo que pasó en el momento hace ya casi 5 años, o 7, perdón, que se forma la Fuerza del Pueblo?
Mira, primero decir que muy desacertadas esas declaraciones de Danilo Medina, porque aunque el PLD se ha reducido al nivel en que se encuentra desde el punto de vista electoral, Danilo Medina no puede perder de vista que él es un activo político importante para el sistema de partido. Entonces, él debe de cuidar un poco más las declaraciones que da. Una forma de denostar el valor que tenía y que tuvo en su momento el hecho de que nosotros tuviéramos esa alianza política con el Partido de los Trabajadores. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Mira, a mí me encantó ver ayer la narrativa que tuvo el compañero Roberto Rosario Márquez, quien explicó con lujos de detalle cómo se dio ese acuerdo político. Y por supuesto, pues también fue una manera de lastimar, digamos que la dignidad, tanto de los miembros de la Fuerza del Pueblo como de los miembros del Partido de los Trabajadores. Es decir, que eso fue, que lo que pasó ahí fue que alguien se fue del partido y compró una franquicia. Alguien, es decir, imagínense ustedes cómo de llamar al presidente Leonel Fernández. Alguien salió del partido y fue y compró una franquicia. Nada más desacertado, más incierto que eso. Ahí lo que hubo fue una alianza, obviamente la Fuerza del Pueblo estaba librando una batalla porque no se le quería reconocer y le pusieron mil y unas escollos, mil y unas trabas, hasta que entonces pues se decidió hacer un acercamiento a Antonio Florian Peñita como presidente de ese partido. Y Peñita sencillamente dijo, para nosotros es un honor trabajar con Leonel Fernández. Nosotros vamos a asumir ese pedido, esa solicitud, que por cierto quien fue y se la hizo fue el compañero Roberto Rosario Márquez, que yo no lo sabía esa edad. Y así se inicia ese proceso de fusión y de alianza política, donde no tuvo nada que ver el tema de comprar, porque cuando tú hablas de compra, habla de que hay recursos, dinero, que yo te voy a comprar por tanto algo, y eso no es cierto. Bueno. Muy bien. Mira, tú que estás con tu tema de tu feminicidio, Julieta, Ese que fue una feminicidio, pero mujer, ujú. en ese punto del feminicidio, bueno, es que sería ya 2. Porque es que algo que usted publicó en su cuenta de Twitter con relación a Antigua Orden también, que está de acuerdo con precisamente lo que van a realizar ahora el 30 de marzo. Sí me gustaría que ampliara un poco más, porque dice en su Twitter que está de acuerdo con esa Claro. marcha pacífica que van a realizar. Y el otro punto sería con el feminicidio, que realmente durante esta semana, precisamente ahora en el mes de marzo, ha incrementado. Se han visto varios casos de hombres que su pareja sentimental la han tomado como quien dice, en esta parte. Esos 2 puntos sí me gustaría que nos toquen. Sí, bueno, los feminicidios son un problema serio en nuestro país. Sabemos que es un fenómeno social, que hay muchos factores que inciden en él. Ahora bien, ¿qué tan eficaz ha sido el gobierno para prevenir los feminicidios? Bueno, pues sencillamente ha sido muy bajo su capacidad. Los feminicidios aumentan, siguen en aumento, y tú no ves una respuesta del gobierno y de las autoridades que manejan ese tema para abordar esa situación. Y además lo ves cuando la gran mayoría de esas mujeres que mueren a manos de sus parejas y exparejas ya habían denunciado. Entonces ahí es peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando ya tú empoderas al Ministerio Público por una denuncia de maltrato, de temor a que esa persona pues pueda agredirte, entonces entra el gobierno. Y la verdad es que lo que se está haciendo hasta ahora no ha podido bajar esas cifras. Muy lamentable, muy lamentable. Y con respecto a la marcha que están anunciando para realizar allá en el Hoyo de Friusa, pues totalmente de acuerdo, siempre y cuando sea una marcha pacífica, y las autoridades lo que están en el deber es de proveer seguridad, de asegurarse que esa marcha pase en perfecto estado de seguridad, de paz, que no haya ningún inconveniente, pero impedir que los dominicanos marchen en su propio territorio
sería una decisión también muy desacertada. ¿Por qué? Porque aquí vemos que los haitianos marchan. Y aquí vemos que personas, grupos sociales que apoyan a los haitianos se han expresado en muchísimos espacios y protestan, incluso toman nuestros espacios públicos, símbolos de la dominicanidad y fechas en donde el dominicano celebra su dominicanidad para hacer sus expresiones, ¿verdad? Entonces, bueno, con más razón o con más vera, como decimos por allá por Moca, para que los dominicanos pues puedan hacer esa marcha. Ahora, yo lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que sea una marcha pacífica. ¿Y quién garantiza eso? Bueno, las autoridades tomando las medidas del lugar. Bien. Bien. Hemos visto, señores, Julieta, en este mismo ámbito, ya llegando aquí a la parte final de esta maravillosa entrevista, cuéntanos de la mujer en la participación política. Tú que estuviste en la contienda, ha sido un tema que se habla de violencia en el ámbito político, porque la gente piensa que violencia es que yo te empuje. Cuéntanos un poquito cómo has visto estos ámbitos y cómo se está posicionando a la mujer en la fuerza del pueblo, porque realmente vemos pocas mujeres. Incluso la misma ex candidata vicepresidencial no la sentimos en los medios. Mira, no somos pocas, todo lo contrario. Recuerda que hace apenas 2 años, más o menos, la Fuerza del Pueblo hizo todo creó un mecanismo para que más mujeres accedieran a la dirección política de ese organismo. Definitivamente que sí, hay que trabajar más. Los partidos políticos tienen que trabajar más para que las mujeres, cuando decidan ir a una contienda electoral, vayan con todas las garantías de que serán en igualdad de condiciones de los hombres. Todavía nosotras, como mujeres, estamos en desventaja. Esa es la realidad. Porque el hombre es el que tiene los recursos, el hombre es el que puede salir de la casa y no estar atento a si los niños se desayunaron, si comieron, quién va a hacer la comida. Eso no es eso no es su responsabilidad cuando tienen que dedicarse a la política. Sin embargo, es muy difícil que tú veas a una mujer que salga a hacer proselitismo, actividades propias de su proyecto político y que salga y que se olvide y que no le importe quién es que le va a hacer el desayuno a los niños, quién es que se va a encargar de cuidarlos. Entonces, todavía, pero además, los hombres todavía tienen, como yo decía, en su gran mayoría son los que tienen los recursos, el dinero para hacer política. Y eso, por supuesto, pues coloca a la mujer en desventaja. Ahí los partidos políticos tienen que tratar de ver qué hacen. Yo, por ejemplo, propuse en esos trabajos de esas mesas temáticas que hablábamos al principio, yo era su coordinadora de la mesa temática mujer y yo proponía que primero el Partido Fuerza del Pueblo tiene que concentrarse en formar más a la mujer, más formación política para la mujer, más herramientas para que pueda hacer su desempeño con mayor efectividad y por supuesto también más recursos. Bueno, señores, muchísimas gracias a Julieta por estar aquí con nosotros y sobre todo esclarecer algunas dudas e inquietudes que se tiene ante este proceso. ¿Para cuándo habrá resultados, Julieta, del secretario general? ¿Para qué fecha? Bueno, las elecciones comienzan, creo que al principio era el 6 de abril, creo, si mal no recuerdo. Hay un plazo, se prorrogó, estamos a la espera de que la dirección política pues nos informe cuándo serán las elecciones, porque mínimamente hay que darle un espacio de quizá 1 mes, 2 meses a todos los candidatos para que puedan correr. Y ya luego entonces ahí sabremos la fecha exacta.